while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that? All the while dismissing and even censoring their fellow citizens right here at home. En un momento crítico para la seguridad energética global, Estados Unidos se encuentra atrapado en una contradicción sorprendente. Necesita más que nunca del petróleo canadiense, pero las políticas comerciales de su propio presidente Donald Trump están erosionando esa relación estratégica. Esta paradoja, que no ha sido debidamente expuesta en el debate público, revela las complejidades ocultas de una alianza energética que durante décadas ha sostenido a ambos países. Actualmente, Canadá provee entre el 50% y el 70% del petróleo importado por Estados Unidos, con un promedio de aproximadamente 4 millones de barriles diarios, según datos de la Administración de Información Energética, de EE.U. Pero no se trata solo de volumen. El crudo canadiense es especialmente compatible con las refinerías estadounidenses, en particular aquellas ubicadas en el Medio Oeste, diseñadas para procesar grados de petróleo más pesados, justamente el tipo que Canadá produce en abundancia. Además, el crudo canadiense tiene una ventaja geopolítica inigualable. Proviene de un vecino democrático estable y no sujeto a sanciones, guerras o chantajes políticos, a diferencia del petróleo proveniente de Irán, Rusia o ciertos países de la OPEP. Esta estabilidad hace que la relación energética con Canadá sea única en el mapa global. Por eso mismo, incluso cuando Trump ha impuesto fuertes aranceles sobre el acero, el aluminio y otros productos manufacturados canadienses, ha dejado el petróleo mayormente exento, por ahora. Sin embargo, esa exención no es garantía de seguridad. El enfoque de Trump en materia comercial, basado en la imprevisibilidad, la presión y la amenaza constante, ha sembrado una atmósfera de incertidumbre que ya empieza a tener efectos tangibles en la inversión energética y en la infraestructura entre ambos países. La amenaza más reciente, un arancel general del 35% sobre todas las exportaciones canadienses, incluido el petróleo, si Canadá se niega a firmar un acuerdo bilateral a medida de los intereses estadounidenses. Aunque actualmente el crudo canadiense solo enfrenta un arancel del 10%, las amenazas repetidas han sacudido la confianza de los inversores. Cuando las empresas no pueden predecir los niveles impositivos ni el acceso a los mercados fronterizos, dejan de planificar el crecimiento a largo plazo. Según el Instituto de Investigación Energética ARK, la inversión total en petróleo y gas canadiense para 2025 ha caído un 25% en comparación con el promedio de los 3 años anteriores. Menos inversión significa menos pozos perforados, menos ampliaciones de oleoductos y menos capacidad para satisfacer la demanda energética estadounidense. El impacto ya se siente. El oleoducto de exportación más grande de Canadá, el Trans Mountain, opera cerca de su capacidad máxima. Proyectos clave como Energy East fueron cancelados hace años, y el riesgo político sumado a la inflación en los costos ha estancado el desarrollo de nuevas iniciativas. El gobierno canadiense ha intentado compensar estas limitaciones con mejoras de corto plazo en la producción existente, pero estos ajustes son soluciones temporales, no respuestas estructurales. Como resultado, el sistema energético de EEE.EU se vuelve más frágil. Una sola interrupción, sea por mantenimiento, clima extremo o sabotaje, podría reducir el suministro, elevar los precios del combustible y dejar a las refinerías en una situación crítica. Irónicamente, en vez de fortalecer una fuente crucial de energía, la estrategia de Trump está inyectando inestabilidad, el efecto contrario a la independencia energética que tanto promueve. Frente a esta presión, Canadá ha optado por la firmeza. El primer ministro Mark Carney ha declarado que su país no firmará un mal acuerdo solo para evitar aranceles. Él comprende que aunque Trump pueda amenazar, no puede permitirse perder el acceso al petróleo canadiense sin generar consecuencias económicas graves para su propio país. Ottawa,
en lugar de ceder, ha adoptado una estrategia de resistencia. Está invirtiendo en resiliencia doméstica, reformando su sector energético y atrayendo capital a largo plazo para no depender exclusivamente del mercado estadounidense. Al mismo tiempo, Canadá busca diversificar sus socios comerciales. Ha intensificado los lazos con Europa y Asia para evitar una dependencia excesiva de EE-TOUU y construir cadenas de suministro más equilibradas. En lugar de reaccionar con desesperación, está apostando por una estrategia sostenida. La respuesta de Trump, basada en presionar hasta forzar concesiones, no ha surtido el efecto deseado. De hecho, sus tácticas podrían estar logrando lo contrario. No han forzado a Canadá a firmar un acuerdo, sino que han incentivado una retirada de inversiones que pone en peligro uno de los pilares del suministro energético estadounidense. La paradoja es evidente: al intentar fortalecer a su país, Trump puede estar debilitando su futuro energético. En este contexto, surgen preguntas inquietantes. ¿Cómo puede ganarse una guerra comercial si la fuente de energía que mantiene en funcionamiento a la economía nacional es su primera víctima? ¿Y cómo se equilibra el interés geopolítico con el discurso político de confrontación? La Casa Blanca, por su parte, parece no haber internalizado plenamente estos dilemas. En lugar de fortalecer las alianzas tradicionales que garantizan seguridad y suministro estable, ha optado por una política centrada en lo inmediato y en la rentabilidad electoral de los grandes titulares. Pero esa elección tiene un precio. Y como veremos en la próxima sección, el costo de esa imprevisibilidad comienza a sentirse tanto en las cifras macroeconómicas como en las decisiones empresariales más sensibles. Si la energía es el motor de cualquier economía moderna, la incertidumbre es su peor enemigo. Y en 2025, bajo la renovada presidencia de Donald Trump, la incertidumbre se ha convertido en política oficial. La amenaza de aplicar un arancel del 35% a todas las exportaciones canadienses, incluyendo el petróleo, no solo sacudió los mercados financieros, sino que también desató una crisis silenciosa de confianza que comienza a socavar la seguridad energética de Estados Unidos. Actualmente el crudo canadiense está sujeto a un arancel del 10%, pero las reiteradas amenazas de aumentarlo de forma abrupta han paralizado las decisiones de inversión en todo el sector energético. Los analistas del Instituto ARK confirman que las inversiones proyectadas en petróleo y gas en Canadá han caído un 25% con respecto a la media de los últimos 3 años. Esta desaceleración afecta directamente la producción futura, la construcción de nueva infraestructura y la capacidad de respuesta ante la creciente demanda energética del sur. ¿Por qué es tan crítica esta inversión? Porque el petróleo canadiense no es solo abundante y compatible con las refinerías estadounidenses, también es cercano, confiable y libre de las tensiones geopolíticas que rodean a otras fuentes globales. Sin embargo, la inestabilidad que emana de Washington está desincentivando la exploración de nuevos pozos, el mantenimiento de los existentes y la expansión de oleoductos como Trans Mountain, que ya está operando a plena capacidad. Proyectos cancelados como Energy East ilustran la dificultad de avanzar en un entorno donde el riesgo político supera la rentabilidad. En este contexto, el sistema energético estadounidense se ve atrapado en una trampa autoinfligida. Al introducir aranceles como herramienta de negociación, Trump no solo aliena a su socio más importante, también amenaza la estabilidad de sus propias refinerías, especialmente en estados clave como Minnesota e Illinois. Estas instalaciones adaptadas para procesar petróleo pesado dependen casi exclusivamente del suministro canadiense. Un incremento en los aranceles significaría un aumento inmediato de costos que se trasladaría directamente al consumidor. De hecho, los expertos estiman que un arancel del 35% podría elevar los precios del petróleo en hasta 75 centavos por barril. Esta cifra, que puede parecer menor en los mercados globales, tiene un impacto directo en los precios de la gasolina, el transporte y la cadena de suministro general.
Para un ciudadano promedio, significa pagar más en la estación de servicio y ver cómo aumentan los precios de bienes cotidianos por efecto de la inflación logística. Pero el golpe más fuerte se produce en la confianza empresarial. Cuando una política económica es volátil, las compañías no invierten, no amplían operaciones, no contratan, no planifican. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Los capitales que tradicionalmente fluían hacia la industria energética canadiense se están replegando. Las grandes petroleras están congelando proyectos a la espera de mayor claridad en la relación bilateral. Esto no solo afecta a Canadá, también repercute en la economía estadounidense, que depende de la importación de ese petróleo para mantener sus niveles de producción y consumo. La relación comercial entre ambos países ha sido históricamente simbiótica, pero hoy está en entredicho. Al mismo tiempo, Trump ha esbozado un marco alternativo basado en acuerdos bilaterales, rápidos, preferiblemente con compromisos de compra masiva y beneficios visibles a corto plazo. Esta lógica centrada en la óptica, más que en la estrategia estructural, ha marginado a socios con vínculos profundos y complejos como Canadá, en favor de titulares más espectaculares como los que genera un acuerdo relámpago con la Unión Europea o Japón. Sin embargo, los datos cuentan otra historia. A pesar de las tensiones, más del 90% del comercio entre Canadá y Estados Unidos sigue fluyendo con aranceles mínimos gracias a los mecanismos de CUSMA. El tipo arancelario efectivo promedio se mantiene alrededor del 2.3%. Pero esta aparente estabilidad es frágil. Si el 1 de agosto Trump cumple su amenaza de imponer un arancel generalizado del 35%, el sistema actual colapsaría, y con él la idea misma de una zona de libre comercio en América del Norte. En las provincias canadienses, la incertidumbre ha generado un debate político inusual. Todos los partidos, desde los conservadores en Alberta hasta los liberales en Quebec, coinciden en rechazar un acuerdo apresurado que implique ceder a las exigencias de Washington. Ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo se ha convertido en el mantra nacional. Esta postura firme es respaldada por el primer ministro Carney, que ha optado por ganar tiempo, fortalecer la resiliencia interna y preparar el terreno para una renegociación más equitativa durante la revisión programada del CUSMA en 2026. En paralelo, Canadá ha intensificado su diplomacia económica con Asia y Europa, buscando nuevos mercados para sus exportaciones de energía, minerales y productos agrícolas. Esta estrategia no solo es una respuesta coyuntural, sino también una transformación estructural que podría redefinir la geopolítica comercial del país. Mientras tanto, la administración Trump parece atrapada entre su retórica agresiva y la realidad del mercado. Las refinerías estadounidenses necesitan petróleo canadiense. El consumidor estadounidense no puede absorber aumentos significativos de precios, y la industria energética norteamericana depende de un ecosistema de confianza que ahora está en crisis. ¿Hasta qué punto puede sostenerse una política comercial basada en la amenaza constante? ¿Qué ocurre cuando el temor reemplaza a la planificación a largo plazo? Estas son las preguntas que comienzan a surgir en círculos económicos y políticos, tanto en Ottawa como en Washington. Y las respuestas, como veremos en la próxima sección, empiezan a delinearse en los nuevos acuerdos que Trump busca fuera del continente. En un giro que tomó por sorpresa a muchos observadores, el presidente Donald Trump firmó recientemente un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea. El anuncio, realizado con toda la teatralidad que caracteriza al mandatario estadounidense, incluido un apretón de manos en Escocia y declaraciones triunfales, marcó un hito no solo por su contenido, sino también por su simbolismo. Ni una sola mención a Canadá. El pacto establece un arancel del 15% en la mayoría de bienes, acompañado de compromisos multimillonarios de inversión energética y compras masivas por parte de Europa. Pero más allá del acuerdo en sí, el mensaje entre líneas fue aún más potente. Estados Unidos está dispuesto a hacer negocios rápidos y llamativos con cualquier socio dispuesto a aceptar sus condiciones.
Y Canadá, a pesar de ser su principal socio comercial por muchas métricas, no está en esa lista. Para muchos analistas, este silencio estratégico es una táctica calculada. Trump valora los acuerdos que producen beneficios políticos inmediatos, titulares espectaculares y narrativas de victoria. Canadá, al estar profundamente integrado en la economía estadounidense, desde la energía hasta el sector automotor, no ofrece nuevos compromisos vistosos. Ya está ahí funcionando sin ofrecer la posibilidad de una gran victoria de relaciones públicas. En contraste, la Unión Europea representa una oportunidad mediática de decenas de países, una burocracia pesada y la posibilidad de mostrar que incluso con gigantes económicos, EU, puede imponer su voluntad. No importa que le cae. El acuerdo sea, según Emmanuel Macron, un día oscuro para Europa. Desde la óptica de la administración Trump, el objetivo está cumplido: obtener visibilidad, generar impacto y exhibir liderazgo económico. Sin embargo, lo que se pierde en esta lógica es precisamente lo más valioso: la profundidad de la relación con Canadá. Ottawa no es solo un proveedor de energía. También suministra electricidad transfronteriza, madera esencial para la construcción, piezas automotrices, críticas y materiales fundamentales para la industria manufacturera estadounidense. Pero aquí yace el dilema: estos vínculos ya están establecidos. No pueden transformarse fácilmente en nuevas concesiones que se traduzcan en acuerdos visibles y fáciles de vender políticamente. Desde esta perspectiva, Canadá representa una paradoja para Trump, un socio indispensable pero poco rentable en términos de imagen política. Mientras Japón, el Reino Unido o incluso la India pueden prometer nuevas compras, nuevos mercados o nuevas inversiones en EU, Canadá ya ha dado todo eso. Su presencia está arraigada en cada eslabón de la cadena de suministro norteamericana. Y eso, paradójicamente, se convierte en una desventaja. La administración Trump no está buscando consolidar relaciones complejas y maduras. Busca construir acuerdos de apariencia simple, rápidos de comunicar. Buy American, pay tariffs, sign here. Una fórmula básica pero mediáticamente efectiva. Canadá, con su integración profunda y sus necesidades compartidas, no encaja en ese molde. Ante este panorama, el primer ministro Mark Carney ha optado por una estrategia diametralmente opuesta. Lejos de buscar protagonismo o apresurar compromisos, su gobierno ha decidido mantener la cautela. En declaraciones recientes, Carney dejó en claro que no firmará un acuerdo que no garantice beneficios a largo plazo para Canadá. No se trata solo de evitar aranceles esta semana. Se trata de preservar la estructura económica del país para las próximas décadas. Mientras Trump celebra acuerdos inmediatos, Canadá juega a largo plazo. Y lo hace con una conciencia geopolítica aguda, a diferencia de la Unión Europea. Canadá no necesita importar energía estadounidense. De hecho, es un exportador neto. Eso le otorga una posición única en la negociación y el gobierno lo sabe. Por eso Ottawa está gestionando las expectativas públicas, preparando medidas internas ante posibles nuevos aranceles y apostando a que el verdadero momento de negociación será la revisión del CUSMA en 2026. Ahí, con el tiempo a su favor y las estructuras institucionales en marcha, Canadá espera lograr un acuerdo más equilibrado y menos condicionado por la presión política. Mientras tanto, la economía canadiense se mantiene sorprendentemente estable. A pesar de los golpes sufridos por sectores como el automotor, el acero o la madera, el impacto macroeconómico ha sido menor al esperado. Según análisis de CBC, el PIB cayó solo un 0,1% en abril de 2025 y se proyecta una caída similar en mayo, muy por debajo de los escenarios más pesimistas. Parte de esta resistencia se explica por la anticipación de muchas empresas que importaron mercancías antes de los plazos arancelarios. Además, gracias a los mecanismos de CUSMA aún vigentes, más del 90% del comercio bilateral sigue fluyendo con aranceles mínimos. Sin embargo, esta calma es engañosa.
Si el 1 de agosto Trump impone el temido arancel general del 35%, comenzará la verdadera prueba de fuego. Los sectores más sensibles como el automotor y el de alimentos procesados podrían enfrentar aumentos inmediatos de costos, pérdida de competitividad y reducción de empleos. Pero incluso en ese escenario Canadá mantiene su rumbo. Está priorizando la estabilidad estructural por sobre la paz momentánea. Está apostando a que resistir, aunque doloroso en el corto plazo, rendirá frutos más adelante. Porque, como bien señala el propio Carney, estamos representando a Canadá, y solo firmaremos un acuerdo que sea bueno para Canadá. Y es que en este ajedrez geopolítico, no moverse también puede ser una jugada. Una jugada que, como veremos a continuación, ya ha comenzado a transformar el panorama económico de Canadá desde adentro. Ante las presiones arancelarias y la retórica beligerante desde Washington, Canadá no ha respondido con súplicas ni concesiones, sino con una transformación silenciosa y estratégica, una reindustrialización planificada, un giro hacia nuevos mercados y una apuesta por la autosuficiencia energética y manufacturera. Esta respuesta no solo busca resistir el embate comercial de la administración Trump, sino también redefinir el rol de Canadá en la economía global del siglo XXI. La ofensiva comenzó en las provincias más afectadas. Ontario, el corazón industrial del país, encabezó el cambio. Ante el aumento de hasta un 50% en los aranceles sobre el acero y el aluminio canadienses, el premier Doug Ford no esperó instrucciones federales. Lanzó un plan provincial para revitalizar la producción local de acero, reabrir plantas cerradas y fomentar la fabricación de productos derivados como vigas, barras y latas. No se trató de un mero gesto político, sino de una medida coordinada con el sector privado y los sindicatos orientada a reconstruir la capacidad industrial nacional. El gobierno federal, liderado por Mark Carney, complementó este esfuerzo con subsidios estratégicos, incentivos fiscales, simplificación de regulaciones y una aceleración en los permisos de inversión. La meta: reducir la dependencia de las importaciones estadounidenses y reforzar la capacidad de producción local, no solo para consumo interno, sino también para la exportación hacia otros mercados. Y esos mercados no están en el sur, están al otro lado del Pacífico y del Atlántico. Con una visión clara, Ottawa ha girado su mirada hacia Asia y Europa. Las relaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, Alemania y Países Bajos se han intensificado. Nuevos tratados bilaterales, acuerdos de transporte marítimo y pactos de cooperación energética están en marcha o ya firmados. Canadá ha empezado a redirigir parte de su producción industrial y energética hacia esos destinos, ofreciendo estabilidad, calidad y cumplimiento ambiental como ventajas frente a otros proveedores. Especialmente destacable es la nueva política energética. A medida que el petróleo canadiense encuentra obstáculos para cruzar la frontera sur, nuevas terminales de exportación están siendo diseñadas y construidas en la costa del Pacífico como parte de un plan nacional para facilitar el envío de crudo a Asia. El proyecto Northern Gateway, originalmente abandonado en 2016, ha sido parcialmente resucitado como parte de una estrategia de diversificación que busca minimizar la vulnerabilidad ante decisiones unilaterales de Washington. Esta transformación no es únicamente reactiva. Representa una redefinición del papel de Canadá en el comercio global, en lugar de limitarse a ser un socio confiable de EU. Canadá quiere posicionarse como un actor estratégico versátil y competitivo en múltiples regiones del mundo, y lo está logrando. Las cifras lo confirman. Según el Ministerio de Comercio Internacional, las exportaciones canadienses a Europa aumentaron un 14% en el primer semestre de 2025, mientras que las destinadas a Asia crecieron un 21%, impulsadas por productos energéticos, minerales críticos y bienes industriales. Esta evolución coincide con un estancamiento de las exportaciones hacia EEUU, reflejo del clima de incertidumbre.
Pero no todo es economía. El nuevo modelo canadiense también responde a una lógica geopolítica. Al reducir su dependencia del mercado estadounidense, Canadá gana margen de maniobra en política exterior, seguridad energética y diplomacia climática. Puede negociar con mayor libertad sin temor a represalias comerciales inmediatas. Puede invertir en tecnología verde sin el condicionamiento de un socio que apuesta por la industria fósil. Puede, en definitiva, construir una visión de desarrollo soberano. Esta actitud está generando un cambio cultural interno. El discurso nacional ya no se centra exclusivamente en la amistad indestructible con Estados Unidos, sino en la necesidad de resiliencia, independencia y adaptación. En escuelas, medios y debates públicos se habla cada vez más de diversificación, soberanía industrial y autosuficiencia estratégica. Una narrativa que, lejos de ser defensiva, proyecta confianza. Por supuesto, este proceso no está exento de tensiones. Las industrias altamente integradas como la automotriz y la aeroespacial enfrentan desafíos logísticos importantes. Muchas empresas están replanteando sus cadenas de suministro buscando reducir la exposición a los cambios impredecibles en la frontera. En algunos casos esto implica costos iniciales significativos, pero el objetivo es claro: construir un ecosistema económico más robusto, menos vulnerable a las oscilaciones políticas del país vecino. Y no solo las grandes empresas participan de este giro. Las pequeñas y medianas empresas PYMEs, que representan más del 90% del tejido empresarial canadiense, están accediendo a nuevos programas de apoyo para internacionalizarse. Ferias en Shanghái. Rotterdam y Ciudad de México han contado con presencia récord de delegaciones canadienses. Organismos públicos como Export Development Canada están ofreciendo herramientas financieras específicas para facilitar esta expansión. Esta nueva orientación también está atrayendo el interés de inversionistas internacionales. Fondos europeos y asiáticos han comenzado a invertir en infraestructura energética, fábricas de baterías y centros de innovación tecnológica en provincias como Columbia Británica y Quebec. Las perspectivas a medio plazo son prometedoras, especialmente si Canadá logra consolidar su imagen de país estable, moderno y comprometido con el comercio justo. En este contexto, las amenazas de Trump pierden efectividad. Canadá ya no se encuentra en posición de dependencia silenciosa. Ha reaccionado con audacia, pragmatismo y visión de futuro. Y lo ha hecho sin necesidad de confrontación directa, simplemente diversificando su poder. Pero este giro no solo fortalece a Canadá, también expone una paradoja: mientras uno de los socios se adapta al mundo multipolar, el otro se atrinchera en una política de imposición. Y como veremos en la siguiente y última parte, los costos de esa estrategia no están recayendo solo en los países aliados, sino también, y quizás sobre todo, dentro de los propios Estados Unidos. Las políticas comerciales impulsadas por Donald Trump, bajo el lema America First, prometían reactivar la industria nacional, proteger empleos estadounidenses y recuperar el control económico perdido. Pero a medida que los aranceles se extienden incluso hacia aliados cercanos como Canadá, el efecto dominó empieza a sentirse no en Pekín ni en Bruselas, sino en Detroit, Illinois, Ohio y en los hogares de millones de consumidores estadounidenses. Uno de los sectores más afectados ha sido el automotriz. Desde principios de 2025, las principales automotrices estadounidenses han visto cómo sus costos de producción se disparan debido a los aranceles sobre el acero, el aluminio y los componentes que cruzan repetidamente la frontera norteamericana. General Motors, en su informe del segundo trimestre, anunció una pérdida de $1.100 millones atribuida directamente al aumento de los costos. Stellantis no se quedó atrás. En el primer semestre del año, reportó un impacto negativo de $2.700 millones. Estas cifras no son simples ajustes contables. Representan despidos, reducción de turnos, cancelación de proyectos de inversión y un freno drástico al crecimiento del sector. Y lo más paradójico: muchas de estas pérdidas no provienen de la competencia extranjera,
sino del encarecimiento de insumos que antes fluían sin obstáculos desde Canadá. El sistema de producción automotriz en América del Norte fue diseñado bajo la lógica del CUSMA, antes TELCAN, que promovía cadenas de suministro integradas eficaces y binacionales. Un mismo vehículo puede cruzar la frontera más de 6 veces antes de ser ensamblado completamente. Cada cruce bajo las nuevas reglas arancelarias significa un impuesto adicional, y esas capas de tarifas convierten a cada auto en una carga más cara tanto para el fabricante como para el consumidor. Un informe reciente del Instituto Estadounidense del Hierro y el Acero indica que los precios del acero en EE.UU han subido hasta un 30% desde marzo. Eso se traduce en un sobrecosto de entre $2.000 y $4.700 por vehículo, dependiendo del modelo. Las automotrices intentaron amortiguar el golpe con promociones y descuentos temporales, como precios especiales para empleados. Pero los resultados no compensan las pérdidas acumuladas. El impacto no se detiene en las líneas de ensamblaje. Se expande a la economía en general. La Oficina Presupuestaria del Congreso, de ETUU, ha advertido que estos aumentos en los costos de producción podrían impulsar la inflación generalizada en la segunda mitad de 2025, en especial en bienes duraderos, como automóviles electrodomésticos y maquinaria agrícola. Esta situación genera un dilema político complejo. ¿Cómo justificar una política que supuestamente orientada a proteger la industria nacional termina debilitándola? ¿Cómo sostener la narrativa de recuperación económica cuando los mismos sectores que se buscan proteger están reportando pérdidas millonarias? En este contexto, la posición de Canadá cobra aún más relevancia. Mientras las empresas estadounidenses enfrentan caos e incertidumbre, Canadá ha logrado mantener cierto grado de estabilidad gracias a una respuesta cohesionada. Todos los gobiernos provinciales liberales, conservadores, nacionalistas han cerrado filas con Carney bajo una consigna simple pero poderosa: ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo. Esta unidad política ha permitido a Canadá resistir la presión sin caer en concesiones desfavorables. De hecho, ha incentivado una reflexión estratégica que está dando frutos: reindustrialización interna, diversificación comercial, inversión en infraestructura y una visión de largo plazo. A medida que EEUU se enreda en políticas inconsistentes, Canadá gana claridad de propósito. Pero la historia no termina ahí. Dentro de EEUU, la falta de previsibilidad en la política comercial ha comenzado a generar inquietud entre los propios empresarios. Fabricantes, exportadores, incluso asociaciones agrícolas, han denunciado que las reglas del juego cambian con cada declaración presidencial. Un arancel del 15% hoy puede ser del 35% la próxima semana, y nadie sabe con certeza cuál será el criterio para aplicar excepciones o endurecer sanciones. Esta volatilidad afecta directamente la planificación a largo plazo. Las empresas dudan en expandirse, los bancos limitan el crédito para ciertos sectores y la inversión extranjera directa en EEUU ha empezado a desacelerarse. Un análisis del Peterson Institute muestra que por primera vez desde 2010, la inversión extranjera en el sector manufacturero estadounidense ha caído durante 2 trimestres consecutivos. Mientras tanto, Canadá se proyecta como una alternativa viable para muchos de esos capitales. Con estabilidad política, reglas claras y una política comercial predecible, está atrayendo inversiones desde Europa y Asia. Incluso empresas estadounidenses están comenzando a estudiar la posibilidad de trasladar parte de su producción al norte de la frontera para evitar el caos regulatorio. Esta situación plantea una pregunta fundamental: ¿quién gana realmente con una guerra comercial en la que todos parecen perder? En teoría, los aranceles deberían nivelar el campo de juego, pero en la práctica están creando distorsiones que penalizan tanto a productores como a consumidores. En lugar de castigar a competidores desleales,
terminan dañando a los aliados históricos. Y lo más revelador, mientras Trump busca grandes victorias con acuerdos espectaculares y resultados instantáneos, Canadá ha optado por una estrategia paciente, calculada sin espectáculo. Está construyendo algo más duradero, una economía capaz de resistir los vaivenes de la geopolítica, un modelo productivo menos expuesto a decisiones arbitrarias externas y una diplomacia comercial basada en principios. La paradoja final es inevitable. Al tratar de imponer condiciones a todos sus socios, Trump ha empujado a Canadá a fortalecer su autonomía, y al utilizar las tarifas como arma, ha debilitado su propio aparato productivo. La guerra comercial, que pretendía reafirmar el liderazgo económico estadounidense, ha terminado por mostrar sus grietas más profundas, porque en el comercio como en la diplomacia, la fuerza bruta rara vez reemplaza al respeto mutuo. Y, en este nuevo orden global, quien sepa esperar con inteligencia, como parece estar haciendo Canadá, puede terminar ganando más que quien exige resultados inmediatos.